Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y estamos en nuestro espacio de todos los días viernes, Pulso Laboral. Vamos a conversar con Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Señor Lara, muy buenos días. Un saludo cordial para usted, para sus oyentes, a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú y agradeciendo siempre esta valiosa oportunidad. Han sido días definitivamente muy complicados. Este tema de la violencia viene de atrás contra los trabajadores, particularmente de la construcción civil. Lo que le pasó a Arturo Cárdenas, ya lo hemos comentado en su momento. Ha habido una conferencia de prensa con mucha presencia de hombres y mujeres del periodismo en San Isidro. Estuvieron presentes la CGTP, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, pero también CAPECO, asimismo la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP y otros representantes del Estado, tanto de empleadores como de trabajadores. Quisiera una opinión global de su parte, Gustavo, considerando además una movilización que se ha dado en estos días, el día, si no me equivoco, el día 19, se ha dado una Eh, movilización de parte de 20. la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, o el 20, perdón, no 20. solamente en Lima, sino también en el interior del país y particularmente en el Cusco, cosa que nosotros hemos transmitido hace 24 horas. ¿Qué significa todas estas ocurrencias que se han dado de uno y de otro lado? En el tema de la violencia y luego la unidad de los trabajadores, pero la presencia también del empresariado. Sí, mire, para la CGTP, comenzar diciendo que nos sentimos totalmente consternados y totalmente golpeados también por la criminalidad, por la delincuencia ciudadana, por el tema de las extorsiones que afectan al sector construcción y de la cual tenemos a un sector muy importante en el movimiento sindical a través de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Esta situación trágica del cruento crimen contra nuestro compañero Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, es el corolario por el momento de de unos trágicos sucesos que vienen desde el año 2011, de los cuales son ya 24 dirigentes sindicales que han perdido la vida por oponerse a estas mafias que pretenden apoderarse del sector construcción para imponer sus reglas de juego, para imponer los cupos, para imponer trabajadores fantasmas, para imponer, ¿no?, el sicariato si en caso alguien se le opone a ese tipo de prácticas delincuenciales. Y ante eso, la posición de la CGTP es de un contundente rechazo, porque no podemos tolerar que bandas criminales aupadas en pseudo sindicatos, ¿no?, estén allí libremente haciendo supuestas tareas, ¿no?, de las cuales, por supuesto, no es nada positivo, sino lo utilizan para el crimen. Y es por eso que hemos hecho un llamado enérgico también al Ministerio del Interior, al ministro del Interior, y al Ministerio de Trabajo, al doctor Maurate, para que se pongan a trabajar realmente, porque aquí se trata de la vida de trabajadores. No se trata, si bien los derechos fundamentales de los trabajadores, de los hombres, de las mujeres del país es muy importante y tiene que estar en la agenda primera del país, el derecho a la vida trasciende todo sector Yes. y nos obliga. A propósito de Maurate, el día 20 en el Cusco, ya cuando estaba por culminar esta movilización de los trabajadores en construcción civil, el secretario general Lucho Villanueva dio cuenta que el Ministerio de Trabajo había decidido, digamos, para decirlo de una manera, digamos, breve, tirar al tacho la solicitud de convenio colectivo de un grupo sindical que está vinculado al delito. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo, el doctor Maurate, que está liderando en este momento esa cartera, tienen que terminar reconociendo que los únicos representantes válidos de los trabajadores del sector construcción, y no por antojo, no por capricho, no porque a los dirigentes se nos da la gana de decirlo, no, es por la legitimidad
y por el número de afiliados que tenemos dentro de esta histórica federación, ¿no? Es la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, la Federación de Pedro Wilca, de Mario Guamán, de Isidoro Gamarra y de todos aquellos que durante las largas trayectorias que tenemos de décadas de existencia de esta importante federación, han hecho lo imposible para defender los derechos fundamentales de los trabajadores de la construcción, de los trabajadores del andamio. Han incluso ofrendado hasta sus vidas. Pedro Wilca Texe, por defender el derecho no solamente de los trabajadores de construcción, sino los derechos de toda la clase trabajadora peruana. Es así como una importante federación que se pone sobre los hombros los intereses del país no pueden en este momento, pues, en donde tenemos ciertos gobiernos que están ligados para los intereses empresariales, simplemente desmerecer porque les da la gana la verdadera y real representación de los trabajadores de la construcción en esta importante federación que la tenemos como columna vertebral aquí en la CGTP. Y es por eso nuestro llamado al ministro Maurate y al ministro del Interior también, que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos operativos en donde no hay incidencias, no hay la criminalidad, estimado señor Lara, está trascendiendo fronteras. No solamente es en el sector construcción, sector minerías, hasta en las pequeñas bodegas. La ciudadanía está sufriendo esta lacra de la delincuencia todos los días. Uno no sabe si saliendo de su casa va a regresar en la tarde o en la noche tranquilo para poder reunirse con su familia, porque hasta por robarte un celular te están matando. Cifras oficiales del propio Estado señalan que en el año 2023 más de 4.000 personas fueron asesinadas tan solamente por el robo de un celular. Imagínense a qué niveles hemos llegado. Situación harto complicada, por cierto. Pero, ¿qué impresión tiene de esa movilización de miles de trabajadores en el Cusco, Gustavo? A nivel nacional, la movilización de los trabajadores de la Federación de Construcción Civil ha sido de manera contundente. Aquí también en Lima se han movilizado miles y miles de trabajadores. Es cierto, también han participado otros sectores, pero qué duda cabe que los trabajadores de la construcción pusieron la nota de esfuerzo, la cuota de sacrificio ese día para poder movilizarse de diferentes zonas de aquí de los conos en el Cusco. Por supuesto, ha sido totalmente multitudinario. Eso demuestra, estimado señor Lara, la real representación de los trabajadores que tenemos a nivel de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Y eso no lo puede desconocer pues un funcionario que simplemente llega y de manera coyuntural está en el puesto y va a tener que salir porque así es la política, así son los puestos de confianza, ¿no? Pero no porque estén en estos puestos de manera coyuntural, a la hora que están van a desconocer la real representación de los trabajadores y mirar de costado estas situaciones trágicas que está atravesando el país a través de la delincuencia. Otro elemento que habría, digamos, que destacar es la presencia de la CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, la propia Cámara Peruana de la Construcción. Yo quiero resaltar que a pesar de las diferencias, como usted señala, que tenemos con el sector empresarial, porque todavía falta en nuestro país que el empresariado tome una real conciencia de lo que significa la vida de los peruanos, de las peruanas, la vida de aquellos que le sirven para enriquecerse, para poder acumular riqueza, para poder generar cada vez más empresa. La CGTP apuesta por la inversión privada, pero por la inversión privada responsable, por aquella que respeta los derechos humanos de las madres trabajadoras, de las madres embarazadas, que no sean despedidas, que los dirigentes sindicales puedan desarrollar su trabajo de manera correcta, como lo establecen incluso los convenios internacionales de la OIT, que no se despidan a trabajadores porque simplemente son incómodos para los empresarios cuando les reclaman sus derechos laborales. Entonces, cosas como esas el empresariado tiene que entender que también tiene que estar dispuesto a construir país reconociendo derechos. Pero sobre eso nos ponemos todos arriba para unirnos en esta gran lucha contra la criminalidad, porque esto trasciende, como le decía hace poco, fronteras, trasciende sectores, trasciende intereses particulares propios de cada uno de nuestros sectores. Y el sector trabajador, la CGTP, junto con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, estamos dando ejemplo de ello, que ponemos por encima los intereses del país, ponemos por encima los intereses de la vida de todos los peruanos y peruanas para sentarnos con los señores empresarios, quienes también han mostrado bastante predisposición a través de CAPECO, CONFIEP, AGAP, Cámara de Comercio de Lima, etcétera, Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Para realmente, y yo quiero confiar, mi estimado señor Lara, de que esa voluntad
es real y es positiva para que nos ayude, no solamente para trabajar por este tema de la criminalidad, sino también para abordar otros temas nacionales que mucho necesita nuestro país, ahora que tanto la política y muchos otros sectores están totalmente desacreditados. Ahora, Gustavo, ¿no ha llegado acaso el momento, después de todo esto que estamos pasando, no ha llegado el momento de romper ese pacto infame de no participar en política? Me estoy refiriendo a los dirigentes sindicales del país y también a los líderes empresariales del país, o sea, empresarios y trabajadores, sus representantes en el Congreso de la República. ¿No es una idea como para superar los problemas que tiene el Perú? Uno de los aspectos que hemos tratado bastante y profundamente en nuestro último Congreso Nacional Ordinario de la CGTP en el año 2021 y que ha llegado también como parte de las conclusiones es que los trabajadores tenemos que ser también protagonistas de los cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores tenemos que llegar a esos espacios en donde se deciden los destinos del país, en donde se deciden el destino de los derechos de nuestros hijos, de nuestras personas mayores que cumplieron toda una etapa laboral y que en este momento están ganando 200, 300 soles de pensión, que es realmente una cachetada a todo el esfuerzo que ellos han brindado durante su vida laboral, a construir un país en donde los derechos de las madres trabajadoras, los derechos de las trabajadoras del hogar, de los obreros municipales, a quienes se les considera como trabajadores de segunda o tercera categoría, no se les toma en cuenta, como por ejemplo en la pandemia, no recibieron los trabajadores obreros municipales ningún tipo de beneficio, las trabajadoras del hogar y muchos otros sectores como la agroindustria, como el sector finanzas que está plagado de empresas tercerizadoras que evaden su responsabilidad de las empresas principales para reconocerles sus derechos. Ni qué decir la minería, la gran minería, la mediana minería, que también entre el 70 y el 75% de la planilla de los trabajadores de la gran minería y de la mediana minería son trabajadores tercerizados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí el empresariado se ha formado un criterio de cómo evadir su responsabilidad, de cómo evadir el derecho de sus trabajadores, de esos seres humanos que le ayudan a construir riqueza, que le ayudan a acumular esa riqueza que muchas veces se la llevan fuera del país, ni siquiera lo mantienen aquí, ¿no? En los centros financieros de nuestro país. Listo, Gustavo, nos ganó el tiempo, ha sido muy amable, muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Un abrazo también y permítame solamente 10 segundos hacer un llamado al señor rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hemos tomado conocimiento porque también soy parte de la organización sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que los trabajadores universitarios están exigiendo desde el 30 de mayo la solución de su pliego de reclamos. La Universidad Peruana Cayetano Heredia es una universidad de prestigio y tiene el rector una gran responsabilidad para poder atender estas demandas en diálogo. Sabemos que les han cerrado la puerta a los dirigentes sindicales. Nosotros exhortamos desde la CGTP que se abran esas puertas de la autoridad para que pueda haber diálogo y acercamiento. Señor Lara, muchísimas gracias por esta Muy amable. oportunidad. Muchas gracias, Gustavo. Fuerte abrazo. Gracias. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Vamos a conversar con Gilmer Ibáñez, abogado,
pero además secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera de nuestro país. ¿Cómo está, Gilmer? Buenos días. Muy buenos días, compañero, y muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Cuéntenos, ¿qué problemas hay con los trabajadores del sector? Bueno, en el sector hay distintos problemática laboral, en el sector industria mayormente, ¿no? Pero también, como sabrá, yo soy dirigente nacional de la central, también de la CGTP, y creo que venimos coordinando, tomando acciones también en coordinación con la central. Pero el gran problema ahorita que nos aqueja, por ejemplo, es la implementación de las empresas en ceses colectivos o despidos colectivos que vienen sufriendo muchos trabajadores, y la demora de los procedimientos en el Ministerio de Trabajo. Es un tema que ya se ha debatido también con la viceministra de Trabajo para que estos procedimientos sean lo más pronto posible y puedan acelerar, porque evidentemente cuando los trabajadores los someten a cese colectivo se quedan sin salario. Y es el problema que las empresas aprovechan para desvincularlo mediante la fórmula de mutuo disenso. Entonces, ese gran problema de los procedimientos administrativos que tenemos. Y el otro gran problema también es el tema del ejercicio del derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y el derecho a la huelga de los trabajadores. En los últimos meses o en el último año, por lo menos, no hemos visto la disposición, por lo menos del Ministro de Trabajo, sacar un criterio que permita que estos procedimientos sean viables y por lo tanto ejerzan los trabajadores el derecho a la huelga, porque lamentablemente ponen un montón de trabas en el Ministerio de Trabajo para declarar improcedentes los procedimientos de huelga, ¿no? Y eso afecta evidentemente a la negociación colectiva y a las justas reclamaciones de los trabajadores. O sea, no hay, entiendo, no hay derecho a la huelga en el país. Nosotros consideramos que el último año ha sido una política, consideramos que es una política de gobierno declarar improcedentes las huelgas. Y los estamos viendo en las resoluciones que emiten. Creo que la huelga es un derecho que lo consigna además la Constitución del Estado. La huelga lo consigna evidentemente, el derecho a la huelga, la Constitución y el mismo Tribunal Constitucional ha señalado que es un derecho a la huelga, es un derecho humano. Y por lo tanto el derecho tienen que ejercerlo los trabajadores. Lamentablemente en nuestro país está limitado a que el Ministerio de Trabajo o el Estado te dé autorización. Podríamos hablar de otras legislaciones a nivel global que el Estado no tiene que meterse en tema de solicitarle permiso al Estado para yo ejercer mi derecho a la huelga, no debería serlo. Esa parte, por ejemplo, ¿desde cuándo existe? Porque esto no empieza recién ahora, esto viene de atrás. ¿Desde cuándo es que los trabajadores tienen que pedir permiso al Ministerio de Trabajo para hacer una huelga? Siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado en la legislación. Bueno, el decreto ley 25593 viene en el 92, ¿no? Estamos hablando entre la época del gobierno de Fujimori y que evidentemente con el gobierno de Castillo se trabajó un proyecto de ley que justamente salió el decreto supremo 014, se modificó algunas cosas, pero el núcleo duro, el derecho a la huelga aún no se ha modificado. Entonces ahí hay un tema cerrado para poder modificarlo con referencia a la relación de puestos esenciales e indispensables. No sabemos si una empresa es esencial o indispensable porque todavía no se ha establecido la legislación, ¿no? Ahora, usted, que es un dirigente importante en el país, entiendo que conoce las realidades de otras partes del continente, de la región. ¿Cómo es, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Argentina, los trabajadores para hacer una huelga tienen que pedir autorización al sector salud del Estado? Que en América Latina no he visto casi, pero sí cuando yo estaba en Suiza he conversado con muchos compañeros en Europa y por ejemplo en Alemania el empleador y los trabajadores llegan a acuerdos de puestos indispensables y ellos no tienen por qué solicitarle al Estado la aprobación de un derecho a la huelga. Simplemente ellos se hacen su asamblea y ejercen el derecho a la huelga y está pactado con los empresarios, yo te pongo a este puesto un trabajador y los demás se van a la huelga. Pero lamentablemente en nuestro país no. En América Latina no estoy muy informado sobre el derecho a la huelga, por lo menos en Brasil, también que he estado en Brasil, los trabajadores también casi similar legislación de Europa, ¿no? En Colombia evidentemente está un poco restringida también como nuestro país, ¿no? Pero estamos en ese avance coordinando con algunos compañeros de Industrial Global, que estamos afiliados también a esta Federación Mundial, donde nos puedan dar algunos parámetros de América Latina, Europa, Asia y África para sustentar un proyecto de ley que el Estado no debe meterse en el tema del derecho a la huelga de los trabajadores. Claro, pero eso debiera ser, digamos, una regla en un país con Estado de Derecho.
Claro, en un país Estado de Derecho donde el Estado tiene que garantizar los derechos, más bien te restringe los derechos, ¿no? Y cada gobierno evidentemente pone sus funcionarios y funcionarios cada uno tiene un distinto criterio. Eso me invita a plantear también el otro tema, la libre sindicalización o sencillamente la sindicalización. No sé si todavía la Constitución del 93 lo establece, la anterior, la del 79 sí, que las empresas debían más bien promover la sindicalización de los trabajadores. Aquí persiguen, en los actuales momentos, estamos 2024 y viene de atrás, persiguen, fastidian, molestan, incomodan a los trabajadores que quieren sindicalizarse. Claro, lo que pasa es que el artículo 28 de la Constitución dice la libertad sindical. Ese tema de la libertad sindical, ya la jurisprudencia y la doctrina ha señalado libertad sindical negativa y libertad sindical positiva. Es la positiva me afilio y la negativa me desafilio. Evidentemente nosotros no estamos de acuerdo, como ya se mencionó también, América Latina, el único país que no es el Perú que tienes, porque en Brasil y en Argentina, por ejemplo, llegas y ya estás afiliado directamente. No tienes por qué firmar un documento de afiliarte a un sindicato, simplemente estás afiliado. Entonces, ese es el problema que tenemos, y nosotros hemos planteado de la central, por ejemplo, y ha habido un debate también, es que solamente se ponga el derecho a la sindicalización, ¿no? La libertad sindical. La libertad sindical permite justamente al empleador manipular a los trabajadores. Creo que el empleador incluso crea sindicatos. Crea sindicatos, lo que llamamos nosotros los sindicatos amarillos, ¿no? Que mayormente negocian para dividir y para llegar a una negociación evidentemente débil, ¿no? Y una negociación colectiva sin derecho a la huelga no es una negociación colectiva. Yo creo que allí tenemos que afianzar los lazos y permitir que esta legislación pueda cambiar. Usted debe tener algunos casos conocidos de empresas. Yo planteo uno, la Bacus, el problema que le ha causado a los sindicatos de trabajadores, hasta los han expulsado, los han acusado de terrorismo, etcétera, etcétera. Nosotros en la federación tenemos más de 60 sindicatos y tenemos una variedad de ejemplos. Por ejemplo, el tema de Inca Pharma fue un tema emblemático. Los químicos farmacéuticos no se fueron a la huelga y el Ministerio de Trabajo declaró improcedente. Inmediatamente la empresa solicitó la ilegalidad de la huelga, lo cual nosotros mandamos documentación, presionamos, porque hay un debate ahí, tema jurídico, ya que el Ministerio de Trabajo no debe declarar la ilegalidad de la huelga, tendría que ser el Poder Judicial. Pero hasta ahora el Ministerio de Trabajo se pone la atribución, a pesar que no esté en la ley, de declarar ilegal la huelga, que es otra cosa improcedente. Improcedente, evidentemente, un procedimiento administrativo sí le faculta a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Pero el derecho de decirle, yo también como Estado, como Ministerio de Trabajo, también voy a declarar la ilegalidad de la huelga. Declaran la ilegalidad de la huelga y los empleadores despiden, sancionan. Y es todo un tema que tenemos la problemática. Ya se ha planteado una comisión técnica en el Ministerio de Trabajo, en la cual también participo, para justamente ver esta situación y poder hacer unos reajustes, porque la situación política que vivimos en el gobierno tampoco se puede avanzar nada con el tema legislativo. Este estado de cosas, esta crisis política, por lo menos por ahora, no permite subsanar estos graves errores. Evidentemente en el Congreso prácticamente no tenemos algún nexo para poder implementar, por ejemplo, algún proyecto de ley de que se pueda viabilizar el derecho a la huelga, como también, por ejemplo, hemos planteado un proyecto de ley con referencia a quitar la suspensión perfecta en un cese colectivo, porque eso es letal para los trabajadores. De un momento a otro te despiden sin ninguna autorización del Ministerio de Trabajo. Automáticamente el empleador puede solicitar al Ministerio de Trabajo cese colectivo y automáticamente también se van a suspensión perfecta. Está hablando de la estabilidad laboral. Estabilidad laboral. Entonces es un tema que tenemos que verlo también, ya hemos planteado en esta mesa técnica y esperemos que haga resultado más adelante, ¿no? Eso sí, yo lo discuto. Usted quizá más bien me puede ayudar a entenderlo mejor, porque digo, si un empresario asume que su trabajador no está funcionando o desarrollando bien su trabajo, lo echa. Pero no creo que un buen empresario se deshaga de alguien que está cumpliendo su labor, su trabajo. Claro, finalmente la empresa no es una, digamos, una beneficencia pública. Tiene que contar con los trabajadores que le sirven. Claro, evidentemente ya hay una legislación donde se configura justamente el derecho del empleador a despedir a los trabajadores por falta grave. Y hay una infinidad. En el artículo 25 hay varios supuestos de despido, pero también
la ley le permite que puede implementar en su reglamento interno, en su reglamento de seguridad del trabajo, inclusive actualmente sobre la ley de hostigamiento sexual. Hay un montón de leyes que permite justamente al empleador despedir a los trabajadores cuando evidentemente comete una falta grave. Tampoco los trabajadores vamos a ser tan, decir, oye, si has cometido una falta grave te vamos a defender. Evidentemente la mala conducta se tiene que ir. En eso nosotros estamos de acuerdo, pero no se puede permitir que de un momento a otro te despidan sin ninguna justificación. Claro, tampoco de un momento a otro, pero cuando usted plantea estas cosas que estamos escuchando y estamos viendo los televidentes, usted está hablando del trabajador en el Estado o del privado o en ambos. Evidentemente la 728 mayormente está yo hablo por el sector privado, el sector industria, pero también se está aplicando, porque también hay trabajadores del 728 en el Estado, entonces también se aplica todo el sistema de la 728. Yo insisto ahí, sobre todo en el ámbito del sector privado, si el empleador observa, ve, esto no es un tema de violación o inconducta, etcétera, pero ve que el trabajador no está cumpliendo las tareas que le encomendó, tiene que considerar que debe cambiarlo, ¿o no? Claro, hay un procedimiento de despido, un procedimiento sancionador que establece la ley y su reglamento interno, donde primero, si yo cometo una falta grave, evidentemente, yo primero le llamo una atención de manera verbal, luego viene la escrita, y si sigue incumpliendo, viene la suspensión, y si sigue incumpliendo, lo despido. Ese es el procedimiento, el debido proceso, el derecho a la defensa. Pero hay casos que he visto que simplemente vas a laborar y no te dejan ingresar. Ya esa es otra cosa. Entonces el cese colectivo igualito. Así es. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿cómo es el tema de la estabilidad laboral? Mayormente en América del Norte, ahí pasan por un proceso, ¿no? Un proceso evaluador. Es decir, por acá primero te despiden, vas al Poder Judicial y el Poder Judicial es que te retorna. Allá no es así. Allá es que primero pasas por este órgano técnico, digamos Poder Judicial, y si el Poder Judicial dice que está despedido, recién te van a despedir. Acá es al contrario. En Europa también, ¿no? Es igualito. Muy bien. Gilmer, en 20 segundos, ¿algún mensaje sobre estos temas a los televidentes, por favor? Sí, nosotros invocamos a los trabajadores en general que se unan, a organizarse de manera coordinada para, desde los sindicatos, creo que podemos hacer grandes cambios, tanto de la legislación, por ejemplo, el tema de la service, el tema de la tercerización laboral, el tema de los derechos colectivos de trabajo, y creo que solos no podemos avanzar. Creo que unidos avanzamos mucho en proponer normas que permitan justamente ejercer el derecho de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias a Gilmer. Vamos de inmediato a la pausa, amables televidentes, y regresamos con más en Pulso Laboral.